buenos días, tercer año de secundaria. Soy el profesor Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, ya estamos en el tema número 6 y hoy corresponde acabar el tema que habíamos empezado la semana anterior. Hoy veremos hidrografía del Perú 2. En este capítulo vamos a tocar principalmente a las vertientes que no habíamos hecho mención la semana pasada, es decir, a la vertiente de Madre de Dios, que de alguna forma se conecta con el Amazonas, y también a la vertiente de Titicaca, que tiene como principal representante al lago que lleva el mismo nombre y que debemos decir en nuestro país es el más importante. Bien, sin más preámbulos empecemos y ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Como dije, vamos a hablar de la hidrografía del Perú y considero que antes de ver ello debo mostrarte un poco el esquema que he hecho para ti. Esta es la parte sur de nuestro país, pero también estamos haciendo una indicación a la parte que está en este punto. Me imagino que tú ya sabes los puntos cardinales. Si este es el sur, lo que está de este lado será el este, o a veces también llamado oriente. Vamos a colocar eso para empezar. Este tema, estas dos vertientes que vamos a ver, se localizan en el sector sur, mira, sur, y también en el sector este. Si en el libro aparece austral y oriental, sería exactamente lo mismo. Ahora, expliquemos un poco el dibujo. Aquí dice, la cordillera andina en su sector austral, es decir, la cordillera de los Andes, en las zonas que se encuentran más al sur, se dividen en dos cadenas. Como tú notarás, aquí podemos señalar algo que evidentemente tú ya has notado, el nudo de Vilcanota. Esto que está aquí es el nudo de Vilcanota. ¿Recuerdas que hablamos de nudos en relieves andinos? Sí, una aglomeración de montañas. El nudo de Vilcanota, que se encuentra más o menos en el departamento de Cusco, se bifurcan las cadenas y vemos por allí dos cadenas montañosas. Esta que está de este lado es la conocidísima cordillera volcánica. ¿Qué te parece si le colocamos el nombre? Volcánica, ¿no? Esta se encuentra principalmente entre los departamentos de Arequipa y Moquegua. ¿Qué te parece si hacemos la señalización que corresponde? Ahí está, ¿ves? Y por último tenemos a esta cordillera que está de este lado, esta que está aquí, que se llama la cordillera del Carabaya. Profe, yo no había oído hablar de ella. Bueno, es una cordillera que en realidad está bastante alejada de la capital, es por eso que poco se conoce, pero señalémosla para que no tengas ningún problema. La cordillera del Carabaya es importante porque origina ambas vertientes de cierta forma, además de que las separa. Si tú observas, algunos de los ríos bajan de esas montañas hacia la zona sur y también hacia la zona oriental, ¿no? Que estamos viendo allí. Profe, muy bien, entonces vemos ambas cordilleras. ¿Qué más podemos mencionar? Vamos a mencionar el espacio, mira, que ubica cada una de estas. Se entiende que la vertiente de Madre de Dios se encuentra en el departamento que lleva el mismo nombre y la vertiente del Titicaca se encuentra en el departamento de Puno, pero para ser más precisos y exactos, en la famosa meseta del Collao. Nosotros hemos visto que es una meseta, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Es una zona alta y plana a la vez. Muy bien, dicho ello y mostrado el dibujo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de cada una de estas vertientes? Bueno, podemos decir que la vertiente hidrográfica de Madre de Dios tiene como río más importante al río llamado Madre de Dios. Es decir, el río Madre de Dios es el río que tiene el papel protagónico, pero este río también tiene otro nombre. A veces también se le llama así, Amarumayo. Amarumayo. Este peculiar nombre, Amarumayo, se debe principalmente a la forma que presenta. Bueno, no es un secreto decir que el Amaru es una especie de bestia mitológica de los Andes, ¿no? El Amaru es el equivalente a la serpiente. Muy bien. El Amarumayo o Amaromayo es el río más importante de esta zona, a veces también llamado, repito, Madre de Dios. Pero también debemos recordar algo. Ese río Amarumayo, Madre de Dios, cuando sale, ojo, cuando sale del territorio de nuestro país, mira, está saliendo y se junta con otros ríos brasileños, ya tiene otro nombre, se denomina de otra forma. El nombre del río Madre de Dios o Amarumayo cambia al río Madeira.
Madeira. No olvides ese nombre, importante. ¿Está bien? Ese es el nombre que recibe en el territorio brasileño. Hay que aprovechar un poco esta información. Mira lo que dice acá. El río Madre de Dios deposita sus aguas en el río Amazonas. ¿Qué quiere decir? Que este río, conforme va desplazándose hacia el este, se va combinando con muchos otros ríos y al final, si tú tienes una referencia, el mapa más o menos está por acá y por acá viene el majestuoso Amazonas. Entonces este río Amarumayo, Madre de Dios, o a veces ya llamado Madeira, le entiende a dar sus aguas, es decir, actúa como un afluente. Las aguas del río Madre de Dios terminan llegando hacia la misma cuenca del río Amazonas. Por tanto, a esto normalmente se le conoce como un afluente. No olvides eso. Termina siendo un afluente del Amazonas. ¿Qué es un afluente? Aquel río que tiene como comportamiento el de ser tributario. Le da sus aguas al río Amazonas. Muy bien, dicho ello, hablemos de algunos ríos importantes de la vertiente en general. Nosotros sabemos que presenta ríos caudalosos, como muchos ríos de la selva. Caudalosos, ¿no? ¿Eso es cierto? Caudaloso quiere decir que tiene mucha cantidad de agua, ¿no? En la mayoría de ellos se puede navegar. Además, presenta ríos de régimen regular. ¿A qué hacemos referencia con ello? El régimen regular de las aguas de un río significa que este río, en el nivel del agua, no tiene una variación significativa. Durante todo el año, el río parece mantener una misma cantidad de agua. Además, hay abundante biodiversidad. Esto es muy cierto. En toda esta zona hay una vegetación, flora y fauna exuberante. Vamos a hablar ahora de algunos principales ríos que se encuentran tanto en la margen izquierda como en la margen derecha. Bueno, pues se entiende que este río importante, el que voy a resaltar aún más, mira, estoy resaltándolo, ese es el río Madre de Dios. Mira qué grande, mira qué majestuoso. Yo creo que inclusive vale la pena colocarle el nombre, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a colocarle aquí al río Madre de Dios. Su propio nombre porque se lo merece. Y con un color diferente. ¿Te parece bien el anaranjado? Yo creo que sí. Río Madre de Dios. Este es el majestuoso río Madre de Dios. Muy grande, muy caudaloso. Creo que tú lo entiendes, ¿verdad? Bueno, no hace falta señalarlo. Muy bien. Podemos ver a los ríos de la margen izquierda. ¿Qué te parece? Por ejemplo, aquí vemos el río número 1. ¿Sabes cómo se llama este río número 1? El nombre de ese río es Manu. Más que seguro has oído hablar de ese río en algún momento. Hay una zona, un parque nacional que lleva el mismo nombre. Hay que recordar que el río Manu y el territorio que ocupa es una zona con exuberante flora y fauna. Es uno de los lugares más ricos en estos recursos. Además vemos el río número 2, llamado Río Las Piedras. Qué nombre para más extraño, ¿no? Es muy posible de que el relieve allí sea de una gran cantidad rocosa. Bueno, vamos por la margen derecha. Tenemos al río Inambari, el río número 3. Este que está aquí es el río Inambari. Algunos dicen que es un río poco conocido en realidad, poco trabajado. El siguiente río, el río número 4, es el río Tambopata. Para muchos, el río menos explorado. Sí, pero lamentablemente una de las zonas que hoy en día tiene grandes problemas en la extracción del recurso más valioso que hay en esta zona. Me refiero al oro. Aquí hay grandes yacimientos de oro. Es por eso que hoy está siendo bastante depredado. Hay que recordar que Tambopata también es el nombre de una reserva nacional. Una zona que debería ser intangible, pero que lamentablemente el hombre la está depredando y con ello generando la contaminación en todo este espacio. Bueno, para ir acabando tenemos al río Hit. ¿Has oído hablar del río Hit? Pues ese es el río número 5. Aquí está. Y mira, te tengo un dato importante. El río Hit tiene como récord ser el río más oriental. Este es el río más oriental del Perú. Ese dato es muy importante. El río más oriental, es decir, el río que se encuentra más al este, ese es el río Hit. Como tú verás, prácticamente está en la frontera. Bueno, continuemos. Hemos terminado hablando de los ríos
de la vertiente de Madre de Dios. Como ya dije, esta vertiente termina cediendo sus aguas ya con el nombre de río Madeira al majestuoso río Amazonas. Ahora hablemos de la vertiente del Titicaca. Y yo considero que debo hablar empezando por esta información. La vertiente del Titicaca ocupa únicamente, ojo, únicamente un promedio del 4% del territorio nacional. Ojo, un 4%, nada más. Yo le coloco eso muy pequeño. Ahí está. 4%, o sea, todo este pequeño sector lo ocupa el Titicaca. Quiere decir que los ríos de la costa y los ríos del Amazonas e inclusive el de Madre de Dios ocupará todo el resto del porcentaje en nuestro territorio. Vale decir que la vertiente del Titicaca solamente está en un pequeño territorio. ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, etimológicamente la palabra Titicaca significa algo. ¿Alguna vez has entendido qué significa esta palabra? Bueno, yo te lo digo. Etimológicamente del aymara, que significa felino de piedra. Es importante ese dato. Vamos a colocarlo. Se dice que el prefijo titi significa gato, ¿no? En todo caso puede ser inclusive puma. Lo siguiente significa piedra o roca. Por ello es que la palabra Titicaca se traduce como felino o puma de piedra. Mucha gente cree que esto es una casualidad. Otros mencionan que los incas lo conocían. Pero en la clase virtual vamos a ver una imagen del lago que más o menos se asemeja a un puma. ¿Qué te parece si hacemos una especie de gráfico rápido? Mira, muchos dicen que esta podría ser la cabeza del puma y estos sus dos patas delanteras, que muy posiblemente se están estirando porque está a punto de realizar el acto supremo de la caza. Mira, ahí está. ¿Notas ver su colita? ¿Y qué es esto que está acá? Bueno, muy posiblemente una presa. Una liebre, tal vez. Por eso es que mucha gente considera de que el felino, que bien puede ser puma, tiene su nombre debido a la forma que presenta el lago. Repito, en la clase vamos a ver una imagen que de repente se ve mucho mejor a esta. Bien, 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 bien. Continúo. La vertiente del Titicaca presenta ríos pequeños. Los ríos son muy cortos. Si tú observas, el río Madre de Dios es bastante largo, ¿verdad? Pero los ríos del Titicaca son pequeños y además de ello son irregulares. ¿Qué quiere decir que sean irregulares? A ver, vamos a ver ello. Significa sencillamente de que la variación del caudal de sus aguas es notoriamente variable. Es decir, durante algunos meses van a tener más y durante otros meses menos agua. Además, presentan un tipo de cuenca conocida como endorreica. Creo que muchos conocemos en qué consiste una cuenca endorreica, pero para los que no lo tienen muy claro vamos a disipar alguna duda. El prefijo endo significa interior. Por tanto, si tú observas, todos los ríos tienen un final en una zona que está dentro del continente. El lago está dentro del continente y todos los ríos que podemos ver depositan sus aguas allí. A eso se le llama una cuenca endorreica. Exorreica son la cuenca del Amazonas que vimos la semana pasada y la del Pacífico que también lo vimos, ¿te acuerdas? Esos acaban en el océano, o sea, fuera del continente. Por ello se llaman cuenca exorreica. ¿Qué más podemos decir? Que constituyen ¿una qué? Una reserva de agua dulce. Si tú observas el dibujo, el lago, que de por sí es imponente y gigantesco, es una reserva natural de agua dulce. Si en algún momento hipotético el Perú se quedara sin agua, entonces el agua de este lago puede ser utilizada para brindársela a la población. Es decir, tenemos agua ya contenida que puede servir en un momento en el que tengamos escasez de agua, ¿no? Es muy bueno ello. Y por último vamos a ver aquí a los principales ríos. Yo solamente voy a mencionar 4, pero hay algunos más. Por ejemplo, está el río A. ¿Cuál es el río A? Este que está aquí. Mira, yo lo coloco aquí. Letra A. ¿Está bien? Profe, yo veo que ese es el más largo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese río? Ramis. Y te cuento, no solamente es el más largo, sino también
es el más caudaloso. Caudal, ojo, o sea, es el más largo y caudaloso de todos los ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Cuánto mide? Más o menos el doble de lo que mide el río Rímac. El río Rímac es un río pequeño, pero el Ramis tiene el doble de longitud. Bueno, el río Coata es el río B. Vamos a colocarle su letrita para ubicarlo. Ese es el río B. Profe, yo veo que es un río medianamente grande, pero ¿sabes cuál es el problema del Coata? Que hasta el día de hoy es considerado el río más contaminado. Yo le coloco sucio, porque no me alcanza. El río Coata tiene grandes problemas de contaminación y esto se debe a que pasa cerca a una de las ciudades que tal vez tiene una de las poblaciones más grandes, que es la población de Juliaca. Juliaca es una ciudad muy próspera, ¿no? En desarrollo. Es una de las ciudades más importantes de Puno. Y por ende es que esta población genera grandes cantidades de contaminación. Por eso el río Coata hoy es considerado el río más contaminado. Yo le coloqué sucio. Muy bien. Río C. Vamos a colocarle. Ese es el río Suches. Ese es el río que está acá. Mira qué pequeñito. Le coloco ahí su letrita porque no me va a alcanzar. O creo que mejor se lo coloco aquí, ¿no? Ahí está. Creo que se puede ver mejor. Yo borro este pedacito que está aquí. Y ahora sí se puede ver mejor. Ya está. Ese es el río C. ¿Qué podemos decir del río Suches? Mira, pasa muy cerquita a la frontera. Prácticamente es la frontera. Este río Suches marca el límite. Marca la frontera. Es decir, es un río fronterizo. Este río Suches marca la división de los territorios de nuestro país y el país que está aquí, que me imagino tú sabes cuál es, ¿verdad? Profe, Brasil. No, Brasil está un poco más arriba, Brasil está por este sector. ¿Y por acá qué país está? Lo sabemos, el primer día de clases lo vimos, ¿te acuerdas? Bolivia, no te olvides, Bolivia está por acá. Bueno, y ya para ir terminando tenemos el río D y ese río es el que está aquí. Aquí, mira, este es el río D, ¿ya? Profe, hay otro río que está aquí. ¿Va a mencionar cuál es? Bueno, lo digo rápido. Este es el río Ilave. Para muchos el río de menor extensión. Es un río pequeño, pero sí es bastante ramificado. Como puedes verlo y como voy a continuar haciéndolo. Una cuenca muy ramificada, es decir, está conformado por muchos pequeños riachuelos. Ya está. Muy bien, no te olvides el río Ilave, que no lo estamos colocando. Pasemos rápidamente al río D, que se llama río Desaguadero. Seguramente el nombre es muy sugerente, ¿no? Desaguadero. Profe, ¿qué es desaguar o qué es desaguadero? Bueno, hace referencia básicamente a lo que saca aguas, ¿no? Desaguar es sacar algo, ¿no? Muy bien, expliquemos ello. Si tú observas, aquí hay una pequeña lagunilla. Pues esta laguna le colocamos el nombre. ¿Qué te parece? Esta es la famosa laguna. Ojo, y digo laguna porque es muy pequeña. Cuando son grandes se le dice lago. Del Poopó. Cuidado con ese nombre, es Poopó con tilde. Es una pequeña laguna boliviana, no está en el Perú. ¿Y por qué es importante mencionar, profesor? Porque un río de la vertiente del Titicaca le saca aguas a nuestro lago y se los lleva hasta esta pequeña laguna en Bolivia. Si ya no le da, como era un afluente, y ahora le saca, ¿qué sería ello? Efluente. Yo voy a colocar eso aquí. Eso es un río efluente. Yo lo coloco acá porque no me alcanza. Efluente. Y con ello prácticamente hemos acabado los ríos. Repito, el desaguadero actúa contrario a todos los demás ríos que son afluentes. El desaguadero es efluente porque le saca. Ya está. Y mira, ya para ir terminando, hablemos del lago rápidamente. El lago Titicaca tiene sus propias menciones. El lago Titicaca debe ser reconocido como algo realmente importante. Además, no en vano, la cultura o civilización más importante de nuestro país, que es el Tahuantinsuyo, tiene sus orígenes allí, ¿verdad? Según los fundadores mitológicos Manco Cápac y Mama Oglio, estos saldrían de este lago rumbo a la ciudad del Cusco. Bueno, ¿qué podemos decir de este lago? Primero que es un lago de origen tectónico. Bueno, vale decir ello, ¿no? De origen tectónico, profesor. ¿A qué se refiere con origen tectónico? Explico esto. El choque de las placas hicieron posible una grieta. En esa grieta se almacenó el agua y producto de ello tenemos un lago. Bueno, es un poco inverosímil decir que dos hombres salieron de un lago, ¿verdad? Pero los lagos tectónicos tienen
un secretito, y es que estos lagos son muy profundos, pero de todas maneras no termina de convencer la idea de que dos personas hayan estado debajo de un lago tan profundo, ¿verdad? Bueno, hay que preguntarle eso al profesor de historia. Continúo. ¿Qué más podemos decir sobre el lago? Primero, que es el más extenso de nuestro país. Es el más extenso del Perú. No hay un lago más extenso que el lago Titicaca. ¿Cuánta extensión tiene? 8.300 kilómetros cuadrados, siendo inclusive más extenso que el mismo departamento de Tumbes. Continúo. Además, es el más alto. Profe, espere un momento, yo he ido a lagos más altos en Ancash. Es cierto, la laguna de Yanganuco está a más altura, pero es el más alto en el mundo, haciendo esta pequeña aclaración. Ojo, lo voy a aclarar. Es el lago navegable. Mejor coloco esa palabra porque te puedes olvidar. Es el lago navegable más alto en el mundo. Profe, ¿pero por qué navegable? Bueno, porque se entiende que necesitamos navegarlo para atravesar su tamaño, su gran extensión. Yanganuco, que está a más altura, no hay necesidad de navegarlo, ¿verdad? Además que normalmente para congelado. Entonces, es el lago navegable más alto en el mundo. ¿A qué altura se encuentra? Bueno, según las mediciones, está a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y con ello estamos terminando la clase de este día, con datos muy importantes que tú debes volver a ver el video para que puedas anotar todo ello y no te quedes con ideas en blanco. Bueno, antes de despedirme, tú ya sabes que tienes la tarea. Te dejo la sexta tarea, que en este caso nuevamente es el hazlo tú. Las 10 primeras preguntas son todas tuyas y con esta clase están bastante sencillas. Bueno, me despido. Hasta la próxima semana para ya tocar el tema número 7. Cuídate mucho y hasta la próxima semana. Chao.